La violencia contra las mujeres es un fenómeno antisocial que lamentablemente se encuentra arraigado en todas las culturas desde tiempos inmemoriales y tiene su origen en la cultura patriarcal y machista que oprime a las mujeres incluso desde antes de nacer. Buenos días a todas y todos. Es un gusto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que nos acompañen en una transmisión más de las actividades que cada 25 de cada mes realizamos como parte de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, que promueve la ONU desde el año 2008 y que tiene como finalidad concientizar sobre las violencias que sufren las mujeres y las niñas en todos los ámbitos y en todos los espacios, para que siendo conscientes y haciendo evidente la problemática, podamos cada una y cada uno de nosotras y nosotros, desde nuestros espacios, prevenir y sancionar la violencia y, por supuesto, el fin último, que es erradicarla. El día de hoy estamos de manteles largos porque el IEPC Jalisco se suma a una iniciativa conjunta que involucra la voluntad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, el Instituto Electoral de Chihuahua, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y pues nosotros, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en la realización de un evento denominado Cine Debates, visibilizando la violencia contra las mujeres, en el que previo a este evento, nuestras y nuestros invitados vieron la película que se estará comentando a fin de generar reflexiones y comentarios de cómo a través del cine podemos generar conciencia y evidenciar las formas de violencia sufridas años atrás y que se siguen presentando en la actualidad. Para no robarle la palabra a nuestra moderadora, pues es ella quien nos introducirá en el tema y nos platicará tanto del evento como de la película. Me permitiré cederle el uso de la voz a la consejera Brenda Judith Serafín Morfín, consejera de este instituto, para que nos platique más sobre el evento, nos introduzca en la película, nos presente a nuestro y a nuestras invitadas y arranquemos. Adelante, consejera Brenda, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana, pues en este ciclo de cine debates. La intención es visibilizar la violencia contra las mujeres y pues el día de hoy le toca a Jalisco ser anfitrión de este ejercicio y proyecto. Pues bueno, como ya lo mencionó la consejera Claudia Alejandra Vargas, la discusión esta mañana será en torno a la película Cómo eliminar a su jefe, o conocida en Estados Unidos como 9 to 5. Y pues para ello nos acompañan esta mañana nuestras comentaristas y nuestro comentarista, quien me permitiré presentar en este momento. En primer lugar, a la consejera Silvia Guadalupe Bustos Vázquez. Ella es licenciada en Derecho, es maestra en Derecho Electoral y maestrante en Políticas Públicas, con especialidad en Electoral y en Políticas Públicas con perspectiva de género. Durante 17 años se ha desempeñado en la materia jurisdiccional electoral, desde el entorno local en los tribunales competentes de Jalisco y Baja California Sur, así como en el ámbito federal en la Sala Regional Guadalajara y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en donde preside las comisiones de prerrogativas a partidos políticos, seguimiento al Servicio Profesional Nacional Electoral y asuntos de los pueblos originarios, e integra también las comisiones de igualdad de género y no discriminación y de organización electoral. Ahora también doy la bienvenida a Fernando López Martínez. Él es profesor, músico y documentalista. Es licenciado en Educación Media en la Normal Superior del Estado de Jalisco. Él estudió en el Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en producción cinematográfica, así como en otros estudios diversos en cine documental, producción audiovisual y otros. Participó en la productora con proyectos de documental en Cultu Films y actualmente dirige el Laboratorio de Investigación Audiovisual Lab 59 en la Secundaria Mixta 59 y la productora Cultudoc, donde se está desarrollando proyectos de documental colaborativo, así como en Mujer Artesana, proyecto de gestión, difusión e investigación audiovisual de mujeres alfareras de los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, Jalisco. Y finalmente, a nuestra querida amiga, la consejera Carolina del Ángel, que además es la impulsora de estos cine debates. Pues bien, ella es una mujer feminista, es licenciada en Derecho, especialista en Justicia Electoral y maestra en Derecho Electoral.
tiene estudios de licenciatura en psicología y de doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y otros cursos en diversas materias. Ha publicado diversos artículos en materia electoral, de género, de igualdad entre hombres y mujeres y de derechos humanos, temáticas en las cuales ha impartido cursos, conferencias y entrevistas. Laboralmente se ha desempeñado, entre otros, como asesora del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y en diversos cargos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde hoy ocupa el cargo de consejera electoral del Consejo General. Forma parte de la mesa directiva de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACEDI. Bienvenidas todas y Fernando también. Bien, pues ya hace un rato hablaron del título de la película. Yo lo que quiero sugerirles a ustedes es que analicemos esta película a partir de 4 elementos que me voy a permitir señalar en este momento. Número 1, ¿qué tipo o tipos y modalidad o modalidades de violencia contra las mujeres se puede apreciar en la película? 2, ¿cómo impacta esa violencia a quien la padece dentro de la película? 3, ¿qué tan común es visibilizar esa violencia en lo cotidiano social actual? Y 4, ¿qué acciones o políticas públicas se han implementado en su caso para visibilizar y erradicar la violencia que se describe en esta película? Y pues bien, antes de cederles el uso de el uso de la voz a nuestras comentaristas y comentaristas por hasta 10 minutos, quisiera hacerles un pequeño resumen de lo que va esta película. Pues miren, esta película fue estrenada a finales del año 1980. Bueno, y como contexto, ese año en Estados Unidos, de donde es la película, ya se ponían a discusión temas como la brecha salarial entre hombres y mujeres, los derechos reproductivos, la violencia contra las mujeres y la importancia de la participación política y en los medios de comunicación de las mujeres. Y pues bueno, con este contexto, pues esta comedia en su núcleo trata sobre las luchas en el entorno laboral. Estas son particularmente el acoso, la misoginia, a las que se enfrentan 3 mujeres protagonistas. Una de ellas es Judy, que es una ama de casa que debe comenzar a trabajar como secretaria en Consolidate Companies, después de que su esposo se separara de ella y pues en un primer momento se encuentra con las dificultades de reintegrarse a la vida laboral. Después está Violet, que es una viuda y se encuentra a cargo de sus 4 hijos y que tiene ya una larga trayectoria dentro de la empresa, que por cierto aspira a un ascenso dentro de ella e incluso capacitó a su actual jefe y también protagonista, Franklin Hart Jr. Y finalmente tenemos a Dora Lee, que es una mujer casada que trabaja como particular pues, de este abusivo y despiadado jefe y quien frecuentemente es acosada sexualmente por él. A lo largo de la película, las protagonistas imaginan distintas situaciones disparatadas para eliminar a su jefe y, bueno, en este contexto se unen para desafiarlo. Ellas, paralelamente con este desafío, luchan por lograr un entorno laboral más igualitario, pues en el que las mujeres sean reconocidas por su talento y su capacidad, en lugar de ser subestimadas y menospreciadas. Así la película aborda cuestiones relevantes, y atemporales del trato desigual entre las mujeres en el trabajo y presenta una representación realista, digamos, de lo que puede caber en esta comedia, de las frustraciones y obstáculos que enfrentan las mujeres profesionales, destacando las dificultades para ser tomadas en serio y ser promovidas en un entorno dominado por hombres. Y bueno, con un pequeño resumen, quisiera ceder en primer lugar el uso de la voz a la consejera Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, hasta por 10 minutos, consejera. Gracias. Gracias, consejera. Pues primero que nada, saludar a nuestras personas invitadas. Es un gusto y un placer compartir estos momentos con ustedes y decirles que, por supuesto, mi participación aquí, pues es nada tiene que ver con lo especialísimo que tienen ustedes en cuanto a la opinión que ustedes van a vertir, pero haré lo propio. Y también agradecer, por supuesto, pues la invitación, porque normalmente pues tenemos a personas ajenas a esta institución quienes nos apoyan en estas actividades, pero nosotras a veces
pues no nos podemos incluir como quisiéramos y por eso sí me da gusto poder participar activamente como comentarista, vamos a decir, de esta película. Ya lo decía mi consejera compañera Brenda, pues a ver, comencemos por el tipo de violencias, que fue el primer planteamiento que ella nos expuso. Me parece que es un mal dicho, bonito abanico del tipo de violencias que puede sufrir una mujer desde el ambiente de lo privado hasta lo público y lo laboral. Eso en cuanto al contexto. Y en cuanto a los tipos, bueno, pues yo infiero ahí hasta la patrimonial, lo que tiene que ver con quizá con Judith, que tuvo que reingresar al ambiente laboral después de sufrir el divorcio, entonces tuvo que salir nuevamente a valerse por ella misma, derivado de esta situación del divorcio. Por supuesto, es de notarse claramente la sexual en el personaje de Doralee, por supuesto, el acoso y el abuso y todo lo que tiene que sufrir, aguantar y evadir por todos los medios inteligentemente. Por supuesto, advierto la laboral en el personaje de Violet, que es una persona inteligente, preparadísima y que sin embargo no ha sido tomada en cuenta y por el contrario, ¿no? Le roba las ideas cada vez que puede el superior jerárquico, quien además, pues ella misma lo preparó, como ya dijo Brenda, ¿no? Infiero la psicológica, infiero en el grupo de personas que además trabajan en el fondo, que no pueden ni siquiera poner sus objetos personales o tener un vínculo personal en la oficina, no tienen derecho o no tenían un derecho hasta cierto punto, hasta que en algún momento de la película se implementó esto de la guardería o de la estancia infantil. Bueno, infiero, advierto, veo y se destacan todos los tipos de violencia, pero yo me quedaría principalmente con ellas. ¿Qué tan cotidiano se ve esto? Pues esa es otra gran sorpresa, porque a pesar de que la película tiene ya 40 años, fue estrenada en 1980, y en 1980 pues someramente comenzaban a verse este tipo de diferencias entre los géneros, no había como una percepción clara o expresa de lo mismo. Y hoy, a 40 años de distancia, bueno, parece caricaturesca, a lo mejor la encarnación de los personajes, pero es completamente real, verídico y actual. O sea, me parece que no hemos avanzado lo suficiente en el tiempo de manera tal que esto se vea como en el pasado sucedía. En el pasado no sucedía, se ve hoy en realidad, desgraciadamente, en la mayoría de los espacios en que las mujeres estamos integradas, lo laboral, lo familiar, y lo personal, lo público y lo privado. Es decir, es una cosa inherente al ejercicio de nuestros derechos y al ejercicio de nuestra propia feminidad integrada a cualquier sector o ámbito en el que nosotras ejerzamos nuestro propio ser, más allá de nuestro derecho, sino simplemente nuestro propio ser de mujer. Y bueno, ¿qué políticas públicas se han implementado? Bueno, en eso sí quiero yo decir que sí hemos avanzado, sí debemos decir que hay que destacar que sí hemos sido conscientes, que sí nos hemos organizado, que sí desde el ámbito público como en lo privado, pues hoy en día existe una serie de normativa que prevé pues que estas cosas dejen de suceder y que si se suceden pues puedan parar y que al parar tengan una sanción. Como en el caso de lo que nosotras, bueno, pues es nuestro pan de todos los días, que son pues la defensa de los derechos político-electorales de las personas sujetas o aspirantes a un cargo público, o también simplemente lo laboral, no simplemente lo electoral, sino en el plano laboral, en el que, bueno, ya tenemos otro tipo de condiciones, otro tipo de jornadas flexibles, otro tipo de relaciones interpersonales laborales que nos han permitido, pues, avanzar un poco e ir derribando poco a poco, pues, las barreras que se ven tan claras y insisto, quizás hasta parezcan caricaturescas, pero por más caricaturescas que sean, o son reales, aún son reales y son actuales. Hasta aquí yo dejaría mi participación y estoy a la orden para lo que usted indique, consejera. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, consejera Silvia, por su participación, muy puntual, lo agradezco. Y bueno, pues ahora me permito ceder el uso de la voz a nuestro comentarista, a Fernando López Martínez. Fernando, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente.
maestra Brenda, moderadora. Saludo a la maestra Silvia, maestra Dulce, a la compañera intérprete también, y a la maestra Carolina de allá de la Ciudad de México. Qué emoción participar con personas que están incursionan en estos medios, ¿no? Desde la mirada que nosotros trabajamos es como nuevo, participar en un debate respecto a un tema del cine, pero desde la mirada de las personas que trabajan en la función pública, ¿no? Aunque también trabajamos en alguna dependencia nosotros en el Estado, eh, lo que les voy a comentar es lo que pude observar de la película desde la mirada también como realizador, ¿no? Y realizador también de algunos documentales que tienen que ver con temas de mujeres en resistencia, en lucha, en defensa del territorio, etcétera. Bueno. Cuando la vi la primera vez pensé, dije, ay, esta película parece como de cuando yo estaba en la primaria. Está muy, muy obvia al principio, en el sentido de que desde que inicia parece ser una comedia, es una comedia y termina como una comedia. No, la tuve que ver 2 veces para regresarme a la primera parte, que es donde yo considero en los primeros 13 minutos con 20 segundos. Normalmente una película de cine, un documental en la primera tercera parte, en su primer tercio, tiene que mostrarnos más bien los personajes, las temáticas, el conflicto, al antagonista, el protagonista, o en este caso las tres protagonistas, que aunque pareciera al inicio ser esta Judy que llega a conseguir un día un trabajo y esta introducción de estos primeros 13 minutos se divide como en 3 días, ¿no? En tres diferentes escenarios que se traducen en 3 días. 3 días de trabajo, donde el primero donde ella le presentan el lugar, el espacio, conoce a las primeras compañeras, se van desdoblando los papeles y la psicología de cada uno de estos personajes. En el caso de el ama de casa, como dice la maestra Silvia, nos plantea desde el principio estas personalidades, la inexperiencia, la incorporación a la vida laboral después de una separación, la empleada súper eficiente y profesional que lucha en el desarrollo de su oficio, pero o de sus capacidades y con las limitaciones que va enfrentando por su condición de género. La secretaria que padece los diferentes tipos de acoso por el patrón en los diferentes tipos, ya sea simbólico, físico y de todos tipos, y el acoso de las compañeras, ¿no? Por su misma condición de mujer en un contexto de falta de empatía y este tipo de naturalezas. En 3 días del inicio, que son estos 3 minutos con 20 segundos, vamos a tener ya la psicología de los personajes, nos vamos a dar cuenta que el enemigo, en este caso el señor de las manos grandes, el señor Franklin Han Jr., que en broma la coprotagonista Violeta dice, se queda como solamente sin Franklin, no hay más Han, ¿no? El señor Manotas. Es bien difícil a veces para uno entender este tipo de chistes por la traducción, ¿no? Pero ahí está, pues es obvio que ya las mismas trabajadoras lo dicen. Hay aquí en esta parte lo que podríamos decir desde una mirada del cine que toca temas de mujeres o sobre mujeres o con mujeres o para mujeres, que hay ya definidos unos roles de género, hay un conflicto que tiene que ver con violencias explícitas, como lo decían, a unas implícitas que tienen que ver con la estructura de un sistema a través del cual ellas cohabitan, pero unas explícitas en el discurso y en las acciones y en las formas de denigrar el papel de estas mujeres, y otro en el de la infraestructura de una institución que obedece a un sistema, como diría el feminismo actual, de una corporación más patriarcal, misógina y machista, que tiene que ver con una función capitalista desde estas estructuras que son más allá de la práctica cotidiana, sino que tienen que ver con una tradición de conformación de estas instituciones, y todos los que trabajamos en alguna institución sabemos que se siguen presentes, y lo que dice la maestra Silvia, pareciera que es una broma de mal gusto de los años 80, finales de los 70 y del 80,
y que parece que estuviéramos viendo una escena de la semana pasada en una oficina de gobierno de cualquiera de nuestras dependencias, ¿no? O el caso de una compañera que ya te ha contado una situación así, ¿no? Parecida, en una institución escolar, privada, pública, de todo tipo, ¿no? Y que todavía tenemos estos personajes como el señor Franklin Jr., que todavía ejercen desde esta mirada de relaciones de poder, ejercen su posición hacia las subalternas, que en este caso son las mujeres, eh, como una tradición institucional o orgánica de una naturalidad del por qué él está o debe ser su compañero a quien elige para la promoción del puesto y no la mujer, ¿no? Entonces, da como medio coraje porque parece ser tan vigente como en el país, fue en los setentas parece que, que finales de los setentas del contexto norteamericano, ese contexto parece que es tan vigente con nosotros aquí, ¿no? Por eso, ay, se siente recalcitrante, podríamos escuchar a muchas compañeras profesionistas de cualquiera de nosotros, compañeras de vida o hermanos, parientes que han trabajado en instituciones o dependencias que viven cotidianamente todavía estos tipos de violencias, ¿no? Eh, Hay como una tradición, decimos, a veces bueno, el cine, una de las funciones que tiene es ayudarnos a vernos, ¿no? A enfrentarnos, a compararnos, a generar reflexiones, y incluso en una comedia que podía parecer medio burda al principio, súper gringa, súper comercial, de repente resulta que hace que haga que duela la conciencia de que sigue repitiendo estos discursos de una misoginia de un nivel que podría parecer una comedia del pasado y, repito, sigue siendo tan presente. Y después, cómo resuelve al final también tiene que ver con una visión de la época de los setentas, ¿no? Que la única forma de que existe en que una mujer se pueda empoderar es como cuando decimos, el empoderamiento hacia tomar la rienda de tus destinos tiene que ver solamente en el sentido de cuando imitas al que genera el poder sobre ti. Y entonces una idea de un feminismo que plantea la película, que creo que ahí sí puede tener varias lecturas. Una de las que yo tengo es que la forma en que las mujeres se solidarizan, empáticamente hoy lo llamamos sororidad respecto a las mismas causas o luchas, es a través de ejercer la misma violencia de la que se están quejando y ejercerla, empoderarse a través de la violencia explícita, psicológica y física de los mismos tres tipos, nomás les faltó la sexual, pero casi hasta parece porque como hasta ponen al señor Manotas así en la habitación, así sometido, parece simbólicamente, como un sometimiento sexual que hay, así, ahora yo me empodero y sexualmente las mujeres también lo sometemos, incluso en la fantasía que tienen ellas cuando están echando la copita y que cada una imagina cómo lo somete, eso sí se me hace bien suave porque así, incluso una como de caricatura de Disney, o sea, cómo rompe con esa tradición de la princesa de Disney que va y busca al príncipe azul y solamente vale en el mundo cuando el príncipe la voltea a ver y aquí no, ella somete, la otra vestida de vaquera, o sea, como que rompe estos prototipos de la masculinidad gringa de los setentas, que acá todavía la podemos ver muy vigente, les digo, en México, y ahora ella somete, ¿no? Y lo someten así con el mismo discurso. E incluso la secretaria, Dorothy, y lo acosa física y sexualmente. O sea, hace una reproducción del mismo sistema al revés, que sí, es una comedia, pero puede tener estas lecturas donde mujeres que entran a los sistemas de participación ciudadana, política o de lo que sea, de cuando ejercen al poder, se transforman o se desdoblan como en las mismas prácticas de los hombres. Y es cuando algunos cuestionan y dicen, bueno, ahí sí no hay un avance feminista en el desarrollo de las luchas, porque es una juez que actúa como un juez hombre ante beneficios de una estructura de intereses patriarcales. Entonces no es lo mismo un beneficio que se obtiene a través de estas figuras femeninas que entran al ejercicio del poder
porque no se traduce en las bases de las mujeres indígenas, de las mujeres obreras, las mujeres campesinas, mujeres enfermeras, etcétera. Entonces, pues hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ejercer el poder? ¿Como hombres? ¿El poder en la misma estructura y las mismas reglas de los hombres? ¿O desde las miradas de las mujeres, que es mucho de lo que se propone en los feminismos ahora? Bueno, ya para terminar y cerrar, es esto, ¿no? Dejaría muchas preguntas la película y eso es lo que puede aportar. ¿Cómo ahora podríamos vernos en mirarnos en esta sociedad democrática que avanza, donde desaparecen mujeres, mueren mujeres por la pura condición de género, en un mundo moderno del 2023 donde nuestras instituciones son tan sólidas y existen tantas leyes, pero en la praxis, en las mujeres subalternas de otras comunidades no se traduce este gran avance de las leyes de la ciencia y la tecnología? Gracias Fernando por tu participación, por compartirnos tu visión de la película. Y pues bueno, ahora para escuchar lo que piensa, el análisis que hace la consejera Carolina del Ángel Cruz, le cedemos el uso de la voz, consejera, por hasta 10 minutos. Muchísimas gracias, mi querida Brenda. Antes, muy rápido, de verdad, qué gusto compartir esta película, bueno, con todas las personas que nos están viendo, pero bien interesante escuchar, pues, estas dos visiones diferentes, ¿no? Bien lo decía el licenciado Fernando, pues, desde quienes estamos acá en la función pública electoral, pero además con esta visión de mujeres, porque nos ha tocado padecerlo, ¿no? Y súper interesante porque vemos el fenómeno y que alguien experto en temas de cine nos platique esta visión desde esa postura de realizador. Pues bueno, es súper interesante, porque además entiendo perfecto que trae el contexto también del feminismo y del momento histórico en ese momento y ahora. Entonces, bueno, decirles que fue de verdad es un honor estar aquí con ustedes. Les escuché con muchísima atención. No me quiero regresar a desagregarlo, porque mi querida Silvia lo hizo maravillosamente. Dijo algo con lo que yo me quedo, es un abanico de modalidades y tipos de violencia. De verdad está increíble cómo se ve, cómo todavía estamos hablando de una película de hace 40 años. Todavía es bien visto que se realice una película como con chiste. Hoy hacen una película así y olvídense, se la comen por políticamente incorrecta, ¿no? Más allá de que pudiera ser divertida o no, creo que ya nadie, no me dejará mentir Fernando, ya lo comentaba mejor, si alguien hoy se atreve a hacer algo así, no, olvídense, lo linchan desde los feminismos y lo linchan desde todos lados. Entonces, importante mencionar el momento histórico en el que sale esta película. Estados Unidos muy adelantados a México en los tiempos, porque las violencias han estado iguales, e igual que allá no avanzan, aquí no avanzan, pero allá el reconocimiento, la visibilización sí se da muchísimo antes que acá, ¿no? Aquí apenas llevábamos unos añitos votando las mujeres, y allá, pues no está de más recordar que la segunda ola del feminismo pues surge más bien como por aquellos lares, ¿no? Entonces, esto me parece que viene muy de la mano. Las actrices son reconocidas feministas hoy. Las tres protagonistas son activistas desde entonces, ¿no? Y entonces eso sí se ve reflejado, me parece, en una película que hasta donde entiendo, si alguna vez me acuerdo, revisé, incluso les pidieron opinión a ellas desde su visión de feministas, de cómo desarrollar estos papeles, pues de tres mujeres que representan personalidades tan diferentes e igual de violentadas en el ámbito laboral, ¿no? Vemos una ama de casa que en efecto tiene que ponerse a trabajar y que es sujeta de violencia patrimonial, incluso en su casa, toda la violencia psicológica ejercida a partir de estos roles y estereotipos de género. Decía Fernando, me gusta que yo soy feminista radical y desde acá veo que el problema son los roles y los estereotipos de género. Para mí ese es el problema, la base. Y en lo que decía Fernando lo veo claro. Nos empoderamos haciendo uso de actitudes patriarcales, actitudes que lamentablemente están bien vistas en los hombres. Y entonces, en lugar de cambiar toda esa visión, asumimos esas posturas. Eso sigue pasando y yo creo que ahora pasa más. Estamos malentendiendo ese
empoderamiento, y por eso luego esa la palabrita luego no me gusta mucho, porque la estamos usando mal. Creemos que empoderarnos es abusar como abusaban de nosotras. Y ese creo que sí es un grave problema porque además no abusamos de los hombres, abusamos entre nosotras de nosotras. Entonces creo que sí es bien importante pues recordar y hablar de sororidad y de quitarle lo masculino a la vida pública, lo masculino malentendido como rol y estereotipo de género, no a los hombres. Hay que quitar esa violencia naturalizada que tenemos y que se traslada a este otro tipo de violencia que es la principal en la película, el que conocemos como acoso laboral, hostigamiento laboral, mobbing, bullying laboral, esta visión violenta que tenemos de ejercer el poder, el que sea, en la familia, cuando educamos a golpes, cuando somos jefas, jefes, es, no entendemos el ejercicio del poder sin violencia. Eso todavía muy lejano, todavía el normalizar el ejercicio del poder no tiene que ser violento. Confundimos poder con violencia y creo que ese es uno de los principales problemas en general, que nos afecta a todo tipo de violencias y que lamentablemente pues en esta idea de estos roles y estereotipos de género, pues somos las que socialmente somos inferiores y en la cabeza de la sociedad las mujeres, pues por supuesto, las mujeres y las infancias, porque también es ahí donde más aprecian estas violencias. Y pues las trasladamos al ámbito laboral, el jefe hay hombres que padecen moving laboral, sí, por supuesto, porque es el ejercicio abusivo del poder. Y si a esto lo trasladamos, sí las hay, yo creo que son las menos, pero sí las hay, mujeres que acosan a los hombres laboral y sexualmente cuando tienen un cargo superior. Entonces, creo que ese es algo que sí me gustaría dejarlo, pasa muy poco, pero pasa, sí, y debemos de quitar esa idea de masculinizar como rol, como ese rol y estereotipo de lo masculino, el ejercicio del poder en donde nos encontremos, porque el poder ya lo dice Foucault, no nada más es un poder, es un asunto de interacciones, ¿no? Y entonces a partir de ahí, entender que estas interacciones no deben ser violentas. De la película, híjole, es que hay mil cosas, sí, la verdad la primera vez que la vi y decíamos aquí tras bambalinas, yo también la he visto como 3 o 4 veces y cada vez con una visión diferente. La primera vez pues no le entendí nada porque fue hace muchísimo tiempo y así como creo que hasta me aburrió. Pero después conforme uno va construyendo, una va construyéndose en esta cultura y conforme se vuelve una feminista, pues cambia la visión completamente porque lo que veíamos natural, pues entonces nos parecía chistoso. Ahora en efecto es una comedia que divierte, pero no dejamos de ver que nos divierte por lo absurdo que tendría que ser y no lo es, porque está bien vigente, es bien vigente todo lo que ahí pasa, absolutamente todo. Es bien difícil que en un ambiente laboral no haya acoso sexual o acoso laboral. Y ahí me quiero saltar rápido a las acciones y políticas. Qué bueno que ahí hay una norma de igualdad laboral, hay leyes que sancionan el acoso sexual. El acoso sexual es un delito, ya afortunadamente es un delito porque no era, y el acoso laboral ya es sancionado también. Creo que normativamente hemos avanzado, igual que hemos avanzado normativamente en la igualdad entre hombres y mujeres, pero sí nos falta llegar a la igualdad sustantiva y eso no va a pasar si no naturalizamos que la violencia no debe existir. Este es el pasito que es abismal, el que nos falta, naturalizar que la violencia no debe existir, porque entonces pueden existir mil normas, pero si no lo interiorizamos, no vamos a avanzar nunca en ese sentido. Y de la película, ¿qué aspectos relevantes? Yo destaco algunos aspectos en donde noto estas violencias y donde noto todo estas circunstancias que nos hacen analizarlo desde la violencia. El cargo del jefe debió pertenecer a la empleada que hacía de su mano derecha, porque ella fue la que lo capacitó, ella era la que estaba preparada y se ve durante toda la película, incluso al final, ¿no? Las ideas son de ella, todo lo que le aplauden al jefe son ideas de ella, él nada más es quien está dando la cara. Ese trillado tema de la secretaria amante del jefe, es trilladísimo y muchas veces forzado. También debo decir que pasa, porque muchas mujeres acceden por no perder su espacio laboral. Esta violencia sí hay que señalarla porque está trillada, porque sí es un estereotipo, pero es un estereotipo porque pasa y pasa mucho. Las mujeres son violentadas y obligadas
muchas ocasiones a tener, a acceder a los deseos sexuales de los varones que de alguna manera tienen el poder de que se queden o se vayan de un espacio laboral. Asunto de cuando las mujeres mantienen prisionero en su propia casa a su patrón, esto lo que comentaba Fernando, a mí también me llamó mucho la atención, cómo lo visten, cómo lo cuelgan, es una cosa impresionante de verdad, cómo trasladan la humillación que ellas sienten a volverla exactamente igual y no analizarlo diferente en contraste con la otra cosa que me llamó la atención, cómo si ejercen diferente la administración de la oficina y hacen cambios para el bien de la propia comunidad. Esta parte que sí está padre, que está muy bonita de cómo ver a la función pública y que se ha dejado como en un contexto de femenino, porque solo las mujeres, ¿no? Cuando tendría que ser una acción que tuviéramos todos los seres humanos por propia naturaleza y por una convivencia pacífica, una convivencia en la que seamos felices, pues, ¿no? Que vayamos a un centro de trabajo y me sienta a gusto, no diga, tengo que ir y ya no tengo vida, ¿no? Y bueno, como autoridades electorales sabemos cómo romantizamos es proceso electoral y todos los días y horas son hábiles, cuando la verdad eso es para plazos jurídicos, sabemos que los horarios son extensos, pero romantizamos, eso también es violencia, romantizar estos horarios infrahumanos que en otros países les ha costado la vida a funcionarias y funcionarios electorales. Creo que también tenemos que quitarnos esa visión de que así debe ser, ¿no? Y pues bueno, ya para finalizar, después de que la película se empezó a escuchar muy fuertemente el debate relativo a las condiciones laborales de las empleadas, creo que sí es importante decir cómo visibilizó esta película, sí, fue un parteaguas allá y creo que genera muchas condiciones para adelante. Aunque no que lo creamos, empezó con mayor fuerza en Estados Unidos el debate sobre las condiciones laborales de las empleadas. Así que creo que sí cumplió con una benévola función de denuncia esta película y pues desde entonces y a la fecha hay cosas que no cambian, aunque creamos que ya no son así, la verdad muchas cosas no han cambiado y en muchos espacios laborales, para no generalizar, ¿no? Pero yo sí creo que casi en todos, no tengo estadísticas en la mano, así es que vamos a decir que en muchos espacios laborales las condiciones laborales de las empleadas mujeres y en especial de las secretarias incluyen aspectos como estos horarios extremos e irracionales, sueldos míseros, e intentos, y en algunos casos con lamentable éxito, de acoso sexual por parte de superiores y demás compañeros de trabajo, ¿no? Los sexuales y esta forma que nos falta tanto de sororidad, en la que dejemos de pelearnos por los espacios que nos dejaron y que mejor hagamos estas redes de mujeres para exigir esa mitad que nos toca nada más por ser la mitad de la población del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por tus reflexiones. La verdad estuve tomando un montón de notas de las aportaciones que hicieron tanto Silvia, Fernando, Carolina. Quiero señalar las coincidencias particularmente, porque me gustaría que en una segunda ronda pudieran dirigir un mensaje final, algunas reflexiones después de habernos escuchado entre todas, incluido también, por supuesto, Fernando. Y bueno, pues nada más para aterrizar un par de ideas, pues hay coincidencia en que esta comedia, en que esta cuestión que debería provocarnos risa, que se hizo a principios de los 80, pues ni más ni menos que pone el dedo en algunas llagas, ¿no? Porque ya lo dijo la consejera Silvia, muestra un abanico enorme de violencias en el ámbito público, en el privado, en el laboral. Hay violencias diversas que además, dependiendo la persona, la atacan de manera más o menos profunda. Hay algunas situaciones, y hacía hincapié Fernando, de tratadas, pero que luego particularmente con el tema de Doralí, debo confesar que al principio me dio risa,
Luego no me dio tanto y luego me volvió a dar risa, que es particularmente cuando ella es una vaquera, invita a pasar a su jefe ahora para tomarle dictado, le toca las manos, le sugiere que use la ropa más ajustada, que se siente y tome dictado, que se quite el saco primero, después que se descubre el pecho, después que se quite un moño que le parece muy desagradable, para entonces ella hacerle un regalo. Eso, la verdad es que me parece una situación pues que probablemente es porque la mayoría de las mujeres hemos estado en alguna situación, cuántas veces no nos han pedido que nos relajemos, que por qué no nos paramos, conforme pasan los años te das cuenta que eso no es un gesto, digamos, de bonachez ni de invitación a que en realidad te relajes y puedas desempeñar su trabajo, sino todo lo contrario. Entonces, como estas encontré un par en toda la película, y por supuesto que coincido en que esta película se fundamenta en la base, en la tradición de una conformación de instituciones en un contexto patriarcal, machista, capitalista, pues donde las mujeres seguimos siendo objeto, desgraciadamente, de todas estas variadas y persistentes violencias a más de 40 años de haberse presentado esta película. Bueno, pues después de esta intervención que tuve, quisiera hacer otra vez, hacerles el uso de la voz para algún mensaje final o alguna nueva reflexión, y volvemos al uso de la voz con la consejera Silvia Guadalupe Bustos, por favor. Gracias, consejera. No puedo dejar de comentar este último que tú señalas. Sí, la verdad es que es una joya esa escena en la que se invierten los papeles y ella comienza entonces a aplicar esa violencia que ella vive, pero ahora en su jefe. Y justo a eso voy. Quiero cerrar diciendo que, pues, ese ejercicio de cambio de papeles, que la verdad es que olvido cómo se llama, es un ejercicio que comúnmente hacemos nosotras acá tras bambalinas, como dice la consejera Carolina, cuando tenemos sobre la mesa la denuncia de algún tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, como ejercicio para alcanzar a advertir si esta existe o no, porque a veces es muy delgada la raya y la violencia es capaz de esconderse tras de cualquier justificación, pues hacemos esta inversión de papeles y ahí es donde nos damos cuenta, pues qué tan común es que una mujer lo haga al género opuesto, ¿no? Eso por una parte. Y desde ahí, pues, se recupera en mucho, pues, los ejercicios que hoy habitualmente hacemos, pues, para advertir este tipo de violencias y cualquier otra, como se ve claramente en la película. Y decir que sí, pues, hace 30 años quizá esto era una comedia que daba risa, que fue un éxito taquillero, que llevó a un éxito a las protagonistas y de ahí a despuntar una carrera como la de Dolly Parton como actriz, pero hoy la diferencia grandísima es que quizás sigue pasando, pero hoy ya no causa la misma risa, el mismo agrado, y ya no es una comedia, es una denuncia. Y eso pues es de rescatarse y de sobresaltarse, porque quiere decir que sí, aunque siga persistiendo, pues ya lo advertimos y ya tenemos un poco más de control de instrumentos pues para hacer que esto pare y no persista. Yo con esto me quedaría y agradezco nuevamente pues el gusto de estar compartiendo entre ustedes y sobre todo por la invitación. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, consejera, por este cierre. Ahora me gustaría escuchar también a Fernando en algún cierre, un mensaje final, por favor, Fernando. Bueno, pues gracias por la invitación y por escuchar a las compañeras desde esa mirada tan especializada, sobre todo de que trabajan en estas dependencias y que, bueno, las violencias desde el ejemplo de esta película o cualquier otra película es muy interesante y muy importante o muy prioritario que el cine nos ayuda a más que visibilizar, a identificar y nombrar, ¿no? Las violencias. El problema es que como todo tipo, no las nombramos ni siquiera. Están tan naturalizadas que una película o una puesta en escena, un documental, nos puede ayudar a hacer esa confrontación. Y como dice la maestra Silvia, ver el lado opuesto, qué haría yo si estuviera en esa situación, ¿no? O
el cambio de papeles o ver el papel que desarrolla un personaje puede ayudarnos a dar una idea de poner en su lugar cada cosa con su nombre, ¿no? En estas violencias que habitan en todos los espacios públicos y privados de la vida de hombres y mujeres en nuestra sociedad, y ya no nomás en una empresa, ¿no? Desde, igual que en la película, desde la familia, los compañeros y nuestro vínculo con quien ejerce el poder, que es la autoridad, ¿no? Cualquier tipo de autoridad. Y eso que, pues el ejercicio de poder que siempre está vinculado con violencia, pues hay que tener un montón de herramientas jurídicas para poderle limitar y poder, regular y sancionar pues todos estos abusos, aunque casi siempre va implícita la violencia en el poder porque pues se ejerce, como dice Foucault, y como dice la maestra Carolina, es inevitable que siempre se manifiesten por eso estas violencias hay que tenerles siempre cada vez más reguladas y sancionadas en los ámbitos jurídicos para que en cualquier espacio de la vida pública o privada se pueda, se pueda denunciar, se pueda sancionar, ¿no? Que es, pues ya en nuestra actualidad lo que existen un montón de avances, pero pues todavía necesitan bajarse a la base social donde las mujeres de abajo no tienen acceso todavía a estos recursos jurídicos o el acceso a la justicia todavía, ¿no? Pues sería todo. Y muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, Fernando, te escuchamos en tu reflexión final. Muchas gracias, mi querida Brenda. Yo quiero retomar así, seguir donde dejó Fernando, porque me parece súper importante entender esta relación de violencia y poder. Creo que es básica. A veces lo hemos separado y a lo mejor ese engrane es el que nos hace falta para, pero también incluso como autoridades electorales, entender el contexto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? La violencia en cualquiera de sus tipos es un acto de poder. Una persona que tiene más poder y un ejercicio del poder mal encaminado, debo decir, pero si la violencia implica poder, esa es una realidad, y un poder mal ejercido, ¿no? Quien tiene más fuerza, conocimiento, acceso a recursos, información, lo que sea, y lo puede ejercer contra alguien que no lo tiene en cualquier ámbito. Y quien ejerce poder lo hace para lograr sus propios fines, esa es la realidad, y no considera a la persona que tiene enfrente como persona, los consideramos como un objeto para satisfacer nuestras necesidades. Creo que ese es el problema de este ejercicio negativo del poder. Creo que eso es lo que habría que cambiar, esa visión, que el poder se ejerza de una manera positiva y no para el bien personal, sino para el bien comunitario. Dependiendo de dónde estamos hablando, ¿no? Si hablamos del poder de padres y madres con las crías, bueno, pues el beneficio es para la familia, no para el propio ejercicio de la paternidad o la maternidad, ¿no? Como ejemplo, lo pongo en el más básico porque esto, pues finalmente es lo mismo a diferentes niveles, ¿no? Y el ejercicio del poder público igual. Entender que si tenemos un cargo público es para la sociedad, no para tener nuestros propios beneficios personales, ¿no? Y entonces, este ejercicio del poder es central en situaciones de violencia y en particular de la violencia, en particular por lo que toca a nuestro trabajo, ¿no? De la violencia política contra las mujeres en razón de género y del acoso sexual y laboral en nuestras instituciones, porque también nos toca hacernos cargo de ello. Y entonces, pues es clarísimo que es bien difícil, les decía, detener estas violencias porque no las tenemos naturalizadas. Entonces hay que visibilizar, esa es una realidad, pero no lo vamos a cambiar porque lo tenemos naturalizado. Hay que cambiar ese chip, hay que cambiar esa forma de interactuar el poder. Y sí me parece que la persona contra quien se ejerce el poder tiene que ser percibida y tratada como eso, como entender esta diferencia, lo que sabemos que es perspectiva de género, también trasladarla a un ámbito de enfoque de derechos humanos, ¿no? Cuando se trata de infancias, pero sí tener bien clara esta visión, sí patriarcal, que no exclusiva de los hombres, pero sí patriarcal, de cómo el poder se ejerce de manera abusiva,
en beneficio propio y que eso es lo que tenemos que cambiar. La forma de convivencia es la que tenemos que cambiar. Creo que tendríamos que ir abonando. Me parece que estamos construyendo arriba y no hemos cimentado cultura de la paz, cultura del respeto, cultura de este ejercicio positivo del cargo público y del poder en todos los aspectos. Entonces, mi reflexión final es esa, tenemos que analizar sobre qué estamos cimentando, porque si no lo podemos ver bien bonito arriba, pero sin bases sólidas se nos va a caer en algún momento. Hay que cambiar esa interiorización, hay que apostarle a la educación y como autoridades electorales la educación cívica es básica para estos contextos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Carolina, por esta reflexión final, gran cierre de nuestros comentaristas esta mañana. Les agradezco enormemente que se tomaran unos minutos para acompañarnos pues, en este ciclo de Cine Debates. Este es uno de las varias proyecciones que se van a hacer. Continuamos con este proyecto el próximo 25. Seguramente nos encontraremos nuevamente acompañándonos para seguir reflexionando en torno pues, a la visibilización de la violencia contra las mujeres. Quiero agradecerles, pues, en nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, su acompañamiento, a la consejera Claudia Alejandra Vargas Bautista para la coordinación. Muchas felicidades, este Cine Debate nos quedó muy, muy bien. Las felicito y les agradezco. Nos vemos seguramente muy pronto. Que tengan un muy buen día, todas y todos.